cerrar la presentación. Entonces, importante también, por favor, que ustedes mantengan sus micrófonos apagados. Yo como anfitriona puedo estarlo manejando, pero les solicitamos, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados para tener un buen sonido por parte de los expositores. Siendo así, le doy la palabra a don Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias. Muy buenos días, don Enrique. Muy buenos días. Un saludo especial a la ministra de Economía, Industria y Comercio, la señora Victoria Hernández, querida amiga y aliada de la Cámara de Industrias de Costa Rica y del sector productivo nacional. Y muy buenos días a todos los que están participando en esta importante actividad. El protocolo de operación en atención a la pandemia del sector industria es el resultado de un trabajo serio, conjunto, que demuestra que ahora más que nunca se debe compartir y asumir liderazgos entre las autoridades de salud y las autoridades de la economía del país, con la participación seria y responsable del sector privado, por supuesto. Reconocemos el trabajo del equipo del MEIC y de la Cámara de Industrias de Costa Rica, porque de manera ágil y comprometida pusimos a disposición del sector productivo este valioso instrumento, que además es un ejercicio de colaboración continuo, ya que el protocolo deberá irse adaptando conforme avanza la situación de la pandemia. Este protocolo es una herramienta fundamental que complementa las medidas que el sector industrial ha tomado desde el inicio de la pandemia, en seguimiento a las directrices de las autoridades de salud. El protocolo ha permitido que el sector productivo haga una revisión de sus procedimientos y esté mejor preparado para prevenir, proteger y reaccionar ante incidentes relacionados con el COVID-19, de manera que no se comprometa la salud de sus colaboradores, la continuidad de su negocio y por ende la generación de empleo en el país. Todo el equipo de la Cámara de Industrias de Costa Rica continuará trabajando para ayudar a sus empresas afiliadas y hoy, más que nunca, proponerle y exigirle al gobierno de la República medidas que generen el menor impacto en el sector productivo y que nos permita como país salir adelante. Es urgente recuperar la economía y contar con la valiosa colaboración de todos ustedes. Muchísimas gracias a don Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica. Continuamos ahora con las palabras de la ministra, señora Victoria Hernández. Bueno, muy buenos días a los más de 250 participantes que tenemos el día de hoy. Primero que nada, bueno, un cariñoso y afectuoso saludo al presidente de la Cámara de Industrias, don Enrique Egloff, a doña Rebeca Blaine, que nos ha venido contribuyendo, gracias al aporte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en esta faceta, pero que además ella, independientemente de que hubiera o no recurso de Naciones Unidas, nos empezó a colaborar en forma ad honorem desde el día 1 de la pandemia. Yo quiero traer varios temas pues aquí sobre la mesa, que es, primero, reiterar lo que bien planteaba don Enrique Egloff, la importancia del trabajo conjunto entre digamos, pues, MEIC y Cámara de Industrias. Pues yo lo veo muy, mi sector, tiene razón don Enrique, soy su ministra y ese es mi sector. Y en la medida en que logremos articularnos cada vez más, pues para todos va a ser mejor esto. El efecto de esto es multiplicador. 2, ser, consecuentes. Y así como todos ustedes han hecho un gran esfuerzo en alinearse a estos temas de protocolos, seguir siendo los abanderados de Se perdió el sonido. Doña Victoria, disculpe, se le apagó el micrófono. Ahora sí, ya. Disculpe, ya. Ahora sí. Puede continuar. Reiterarles que son sumamente importantes, son tremendamente valiosos en el sentido que es la forma que tenemos de garantizarle a personas colaboradoras, a proveedores, a toda la cadena de servicios que la industria puede garantizarle hoy al país,
que realmente somos sitios seguros. Vamos a ir en forma conjunta con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, vamos a trabajar en la modalidad de soy libre de COVID. Cuando se aplican estos protocolos, vamos a buscar siempre esa garantía de que realmente en mi industria somos libres de COVID, en mi empresa somos libres de COVID. Lo que sale manipulado de mi industria va libre de COVID. Entonces yo creo que hoy es, digamos, el primer eslabón o el eslabón del medio, porque todo el trabajo previo que hemos hecho ha sido un gran eslabón. Hoy estamos en el medio y vamos para más con la, digamos, firme convicción de que necesitamos realmente sentir que estamos trabajando en las condiciones idóneas, demostrarlo con el cumplimiento de los protocolos, certificar de garantizar la continuidad del sector industrial. Entonces, este protocolo tiene digamos, todo un ámbito de proyección, como lo hemos venido viendo con doña Rebeca, con don José Salas, con don Leonardo Chacón, hacia diferentes focos de la industria. En ese sentido es que vamos buscando cada vez más, pero la garantía de ustedes, de no parar, de seguir adelante, de demostrar, ¿verdad?, que pueden ustedes sentirse confiados en esta herramienta que se creó en forma conjunta. Fue una co-construcción o triconstrucción. La experiencia de doña Rebeca, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Salud también, en la Cámara de Industrias, ustedes, muchas de las personas que están dentro del sector, y yo realmente quiero agradecer el compromiso de todos. No sé si finalmente nos pudieron acompañar o no las autoridades de salud. Yo había visto en el programa a doña Priscila, pero igual reconocer el compromiso de parte de doña Priscila por acompañarnos en todo este proceso, en los COEs, de don Keylor y otras personas más que don Leonardo me menciona siempre, para poder hacer esto hoy una realidad. Entonces yo creo que sea una mañana sumamente provechosa para todos ustedes, que realmente logremos avanzar en todo esto, que nos sintamos confiados, que el instrumento es un instrumento que vamos a posicionar con toda la credibilidad que ustedes necesitan y vamos para adelante todos en positivo, buscando realmente luz en el medio de toda esta incertidumbre que no la estamos negando. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Y ese es, pues, más que todo un saludo, una motivación a seguir adelante, de verdad que sí. Y vamos, por lo menos, sepan que desde aquí tenemos digamos, aquí tienen un aliado en este ministerio, no solamente la ministra, sino todos los que trabajamos en la dirección de calidad, en diferentes departamentos, mejoras regulatorias. Tenemos un amplio compromiso, no dejen de llegarnos sus inquietudes y de verdad que tengamos todos un muy buen día. Muchísimas gracias. Gracias a la señora ministra, señora Victoria Hernández. Siendo así, nuevamente les reitero por favor a todos los participantes, que ya casi estamos llegando a 300, que por favor mantener sus micrófonos apagados y que también de igual manera esta charla se está grabando. Luego la vamos a compartir en las diferentes plataformas, tanto de la Cámara de Industrias como del MEIC. Le doy la palabra ahora a la señora Rebeca Blen, quien va a hablar sobre el protocolo de operación. Doña Rebeca, no sé si usted va a tener alguna proyección para dejar de proyectar esto o nos mantenemos así. Claro, buenos días, mucho gusto en esta mañana a todos los que se han conectado. Un saludo especial a doña Victoria y a usted, Tatiana. Muchas gracias. Por favor, si me puede exactamente ayudar con el tema de compartir la pantalla, porque tengo la opción bloqueada. Listo, ahora sí. Mientras proyecta, tal vez nada más, doña Rebeca, recordarle a los participantes que si tienen consultas, las tienen que hacer por favor a través del chat. Yo las voy a estar revisando y una vez que finalice Rebeca de explicar un poco el tema del protocolo, entonces vamos a contestar algunas de las preguntas. Adelante, Rebeca, gracias.
Muy bien, muchas gracias. Al final vamos a tener un espacio de 15, 20 minutos de preguntas. No duden en colocar cada una de ellas en el chat para que podamos responderlas debidamente y que no se vayan con ninguna duda para sus casas. Muchas gracias por el espacio. Esta mañana voy a presentarles lo que ha sido un poco el trabajo que hemos estado haciendo durante varios meses, un equipo de varios consultores en salud y seguridad ocupacional. Además, hemos estado haciendo consultas con diferentes instituciones del gobierno, como por ejemplo los abogados del Ministerio de Trabajo, los compañeros del Consejo de Salud Ocupacional, todos los personeros del Ministerio de Salud, obviamente con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces ha sido un trabajo lo más integral posible para que sea toda una realidad, poder brindarles a ustedes una herramienta bastante efectiva para que ustedes puedan utilizarla en sus organizaciones. Voy a apagar el video únicamente por un tema de conexión, pero tal vez si me confirman que están viendo bien la pantalla y si me escuchan bien para poder proseguir. Escucha bien, gracias. Gracias. Perfecto. Entonces, los objetivos de la charla son básicamente dos esta mañana. Número uno, brindar una guía para la prevención, mitigación y continuidad del negocio con la finalidad de poder responder efectivamente a la situación de la pandemia. Y número dos, ofrecer a las empresas del sector industrial un insumo para que puedan homologar sus protocolos o procedimientos internos en atención a la pandemia por el virus del COVID-19. Tenemos estos enfoques principales. Número uno, la variabilidad del sector. Sabemos que el sector industrial es sumamente diverso, por lo tanto tratamos de integrar diferentes buenas prácticas, diferentes bibliografías, diferentes recursos para poder hacer un material lo más común posible y que le generara a todos ustedes una herramienta importante para poder arrancar lo que es la implementación de cada una de estas estrategias. Entonces, pueden perfectamente utilizarlo las industrias médicas, las industrias farmacéuticas, la industria textil, la industria alimenticia, la industria metalmecánica, la industria de plástico, la industria química, entre otras. Si hay alguna consulta particular de su giro de negocio, yo les voy a dejar al final un correo electrónico para que ustedes nos escriban y que eventualmente sea parte del insumo que estemos integrando en la versión 2 de estos documentos. ¿Para quién va enfocado también? Para, en general, todas las empresas, independientemente del tamaño. Las grandes empresas, las empresas transnacionales o las empresas multinacionales, las empresas pequeñas y medianas y para el parque pymes. Tenemos lo que es la estructura organizacional, en donde hemos basado esto en 3 factores fundamentales. Número uno, lo que son las competencias del personal para liderar y atender las demandas de la pandemia. Número dos, el soporte técnico en el área de salud y seguridad ocupacional a los trabajadores. Y número tres, los servicios de salud en la empresa. Muchas empresas cuentan, gracias a Dios, con médico de empresa, clínicas en parques industriales, convenios con clínicas privadas, y aquellas que no cuentan con esta herramienta o con este servicio, saben que pueden contar directamente con la atención en la caja y en el INSS. Los recursos, bueno, debemos de considerar los recursos tecnológicos, lo que son los recursos de información y capacitación a los trabajadores, el recurso humano, siendo el más valioso en esta lucha, porque es el que está principalmente afectado y a la vez es el que actúa para poder sacar adelante todos los esfuerzos. Y el recurso económico que debe de ser destinado para
toda la estrategia que se vaya implementando. Acá, en cuanto a lo que es la estructura, tratamos de apegarnos 100% a lo que generó Inteco, que es una plantilla, un formato especial donde alberga todo lo que son los requisitos de elaboración de los protocolos sectoriales en cumplimiento con cada uno de aquellos lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud. Esa plantilla ha sido la base para poder construir el segundo documento, que es el protocolo de operaciones para el sector industrial, y para los otros sectores, el sector de servicios y el sector comercio. Entonces, para que ustedes sepan que ha sido una plantilla y una estructura que ya está más que probada y que se está utilizando en diferentes organizaciones para poder hacer sus documentos internos y procedimientos de trabajo. La base documental, hemos hecho una revisión exhaustiva de información internacional y apegado 100% a lo que las instituciones del gobierno están generando día a día. Hay organismos internacionales sumamente importantes y oficiales que yo les pido, por favor, que traten de consultar a diario o por lo menos cada 2 días, porque definitivamente ellos publican información valiosísima y actualizada con cada uno de las investigaciones, de los resultados de las investigaciones que van saliendo. A nivel de soporte, hemos obtenido información y buenas prácticas que nos han compartido diferentes grupos organizados, y finalmente lo que es la base común. Esta base común puede ser evidentemente ampliada o complementada con directrices o estándares que tengan cada uno de ustedes en sus organizaciones. En cuanto a lo que es el contenido o el eje de acción que nosotros hemos propuesto, se basa en 6 puntos principales. Número 1, lo que es el abordaje sanitario netamente. Entonces, ahí tenemos 3 ítems principales. El primero, todo lo relacionado con higiene y desinfección de las áreas de trabajo, de las áreas comunes, todo lo que son insumos de higiene con los que se debe de trabajar, la adaptación de las rutinas de limpieza. Recuerden que ahora hay que aumentar las rutinas de limpieza en cada una de las superficies donde hay mayor contacto, por ejemplo, y además lo relacionado con los sistemas de ventilación. Aquellos lugares que tengan ventilación deficiente definitivamente no son aptos para trabajar en este momento. Entonces se debe de reforzar todo lo que son mantenimientos de sistema de ventilación mecánico, de aires acondicionados, de extractores industriales, etc. Como segundo ítem tenemos lo relacionado con equipo de protección personal, que les voy a hablar brevemente un poquito más hacia adelante de la presentación. Recordemos que este es uno de los insumos clave para poder seguir afrontando la situación de la pandemia si deseamos continuar operando en nuestras empresas. El manejo de residuos. Hemos hecho una adaptación del plan de manejo integral de residuos en donde se les explica cuál es ese manejo idóneo de cada uno de los elementos que se deben de desechar en el día a día, tanto en el momento en el que se hace una limpieza como en el momento en el que se desecha el equipo de protección personal. El segundo elemento o el segundo criterio es la adaptación de instalaciones. Evidentemente, las empresas han tenido que lograr ciertas adaptaciones a lo interno de sus instalaciones o estructuras físicas donde se debe de lograr el distanciamiento físico y social de los trabajadores. Entonces se han propuesto instalaciones de barreras físicas, ya sea por medio de paredes livianas o vidrios o acrílicos, lo que son los espacios de trabajo que deben de ser reorganizados para cumplir un 50% del aforo, y
evidentemente el 1,80 m de distanciamiento físico entre los colaboradores en el momento de consumir alimentos, de hacer alguna labor dentro de un área de producción, de hacer una labor en un área de empaque, inclusive en las áreas de bodega o almacenamiento. Como segundo elemento de adaptación de instalaciones tenemos lo que son las instalaciones de recursos, o sea, cumplimiento de nuevos lineamientos sanitarios y de control de ingreso de trabajadores, clientes y visitantes. Y finalmente, las ayudas visuales para organizar filas en tiempos de espera, para uso de áreas comunes principalmente, para gestiones de los trabajadores en departamentos específicos o inclusive para las áreas de retiro de materia prima y áreas de comedor o áreas en las que requieren ir a lavarse las manos o retirar algún insumo de protección personal. Como tercer eje de acción tenemos lo relacionado con organización del trabajo. Por acá hemos hablado e insistido un poco en lo que es el plan de continuidad del negocio. Sé que para muchas empresas en este país el plan de continuidad del negocio era un tema completamente ajeno. Ni siquiera algunas personas sabían netamente lo que involucra una herramienta o una estrategia a lo interno de las organizaciones ya implementada y en marcha como esta. Entonces hemos tratado de generarles recomendaciones para abordar el tema en aquellas empresas que están en una fase incipiente y evidentemente también generar una herramienta para que las empresas que ya cuentan con un documento de este tipo puedan entonces monitorear el avance de la implementación o la puesta en marcha de las acciones. La flexibilidad de turnos y horarios de trabajo y de tiempos de alimentación. Esto se ha propuesto en forma escalonada o en forma de división de grupos de trabajo, por ejemplo, para poder lograr el objetivo de que no hayan aglomeraciones de personas tanto en el ingreso a las instalaciones como en el momento de la ingesta de alimentos, como en el momento de tomar los autobuses, tanto para ir de la casa al trabajo como del trabajo a la casa. El modelo de teletrabajo, bueno, esta es una de las principales herramientas que tenemos para poder seguir afrontando el tema de la pandemia. Entonces, hemos hecho también un especial énfasis en todo lo que son los lineamientos que se deben de seguir cuando estamos teletrabajando e instar a los patronos que hagan un mayor uso de las plataformas virtuales. Yo sé que a veces es difícil hacer reuniones virtuales y no estar cara a cara interactuando en una mesa de trabajo, con un equipo de trabajo formal, en donde se ocupa a veces una lluvia de ideas o de esa interacción para lograr mejores resultados. Pero la realidad nos obliga a tratar de adaptarnos a eso. Nuevas necesidades para las personas con discapacidad. A veces no tenemos ni la menor idea de lo que significa para una persona con discapacidad poder afrontar el día a día ante un escenario como el COVID-19. Les pongo el ejemplo de las personas no videntes. Ellos necesitan tocar la mayoría de las cosas para poder guiarse, para poder saber qué es lo que tienen como herramienta en la mano, para poder saber dónde escribir, dónde dirigirse por ciertas áreas de las instituciones o centros de trabajo. Ellos ahora no pueden tocar nada. ¿Por qué? Porque pueden ser fácilmente contaminados. Entonces son de las principales poblaciones a las que les debemos de brindar asistencia. De igual manera, las personas sordas
Recuerden que muchos de ellos leen los labios. Ahora la mayoría andamos con cubrebocas o con mascarilla. Ellos ya no pueden hacer eso. Entonces, tomar en consideración que si van a atender personas con algún tipo de discapacidad, ustedes también deben de lograr una adaptación en sus organizaciones, como colocar un acrílico o ponerse una careta para que ellos puedan comunicarse más fácilmente con ustedes. Lo que es información y capacitación constante, este es un elemento clave para poder salir adelante en esta realidad. Lo que son afiches con protocolos sanitarios, lo que es información en general para los clientes, para los trabajadores, para los visitantes. Es necesario que se mantenga actualizado y además que se mantenga en lugares bien visibles y bien accesibles para que las personas puedan entender y puedan estar repasando toda esa información. La capacitación debe ser dirigida a todas las personas trabajadoras, a los equipos de apoyo, a los contratistas, a todos aquellos que vayan a estar interactuando en las instalaciones para que sepan cuáles son las medidas de seguridad e higiene necesarias que deben de estar incorporando en su quehacer diario. El contenido de los lineamientos sanitarios, síntomas de la enfermedad, personal vulnerable, equipo de protección personal, disposición de residuos, asistencia e información en atención presencial al cliente, el manejo de casos, la normativa en general, todo esto debe ser respondido si hay dudas, debe ser repasado, debe ser comunicado, con más razón si hay nuevos lineamientos que constantemente están cambiando. Si ustedes se fijan en la página del Ministerio de Salud, tenemos 7, 12, 15 versiones de un solo documento en donde han sido incorporadas buenas prácticas, en donde han sido incorporadas nuevas investigaciones, nuevas ideas para poder afrontar el virus. Entonces los invito a que de verdad estén consultando diariamente la información y transmitírsela a sus colaboradores. La seguridad y la salud en el trabajo. Aquí tenemos dos situaciones sumamente importantes. Número uno, el apoyo de los equipos oficiales de trabajo. Para los que conocen y trabajan bajo la estructura que está oficializada desde hace muchos años, que es el Reglamento de Oficinas y Comisiones de Salud Ocupacional. Les recuerdo que este es el apoyo principal con el que contamos en este momento. La oficina y el Departamento de Salud Ocupacional que ustedes tengan es el principal responsable o el principal equipo de apoyo, además de las comisiones de salud ocupacional. Y si tienen medicina de empresa o consultorio médico de empresa, entonces es el tercer equipo de apoyo que deben de integrar a la estrategia. Por acá les voy a enseñar en la diapositiva siguiente que el 20 de abril se publicó específico para poder oficializar que estas figuras sean el apoyo oficial en las organizaciones. Las medidas preventivas, bueno, recordemos que es también parte de la responsabilidad como patrono saber que los trabajadores se están desplazando de forma segura de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Si ustedes cuentan con servicios privados de transporte, recuerden que deben de trasladar también esas medidas de prevención a esos sitios o a esos recursos. Luego, el uso de vehículos de propiedad de la empresa. Esto también debe ser contemplado si son vehículos de reparto, si son vehículos oficiales de traslado a sedes diferentes de la organización. Recordar que los vehículos son uno de los principales posibles lugares de contagio, porque no podemos cumplir con el distanciamiento físico. Si tenemos 2 personas a bordo, 3 personas a bordo, ellos deben de ir bien protegidos con equipo de protección personal. El abordaje epidemiológico, ya para finalizar con el sexto eje,
sería el manejo adecuado de los casos a lo interno de la organización, en donde se habla de casos sospechosos, casos confirmados, seguimiento de los nexos epidemiológicos, el soporte de los servicios médicos cuando existen a lo interno. Tenemos diferentes plantillas, por ejemplo, en el primer documento que lanzamos el 20 de abril, que es la guía para la prevención, mitigación, respuesta y continuidad de negocio, vienen varias plantillas en los anexos donde los invito a que los consulten, porque ahí están diferentes documentos donde se pueden integrar la información o los datos que ustedes recaban a diario cuando están trabajando este tipo de casos. Y lo que es la coordinación con áreas regionales del Ministerio de Salud, según corresponda por ubicación de la empresa. Recuerden que tenemos una declaración jurada que también salió en ese documento inicial, en donde ustedes pueden notificar al área regional del Ministerio de Salud que les corresponda, que tienen un caso sospechoso o que tienen un caso confirmado, para que ellos desplieguen el protocolo y vayan a la organización para iniciar la investigación. Este es el decreto ejecutivo que oficializa la activación de los protocolos y medidas sanitarias en los centros de trabajo por parte de las comisiones y oficinas o departamentos de salud ocupacional. Los invito a que lo lean. Van a tener bastantes recomendaciones en él. Bueno, como les he venido hablando a lo largo de las diapositivas anteriores, tenemos varias herramientas que los invitamos a que ojalá les saquen provecho. Son 3 herramientas. Número 1, la herramienta de decisión para la continuidad operativa. ¿Dónde acceso a esta herramienta? En la página del Ministerio de Salud. Ahí van a encontrar ustedes la guía que les acabo de mencionar, la guía de prevención, mitigación y continuidad del negocio. Y de la mano con ella encuentran un Excel donde pueden ustedes hacer una autoevaluación de sus estrategias y de sus instalaciones para poder saber en qué grado de riesgo están para la continuidad del negocio, o sea, qué tan comprometidos se encuentran al día de hoy. Número 2, tenemos una herramienta que es una lista de comprobación de de los protocolos sectoriales para la implementación de directrices y lineamientos sanitarios para el COVID-19. Esta herramienta también está en la página del Ministerio de Salud. Esta herramienta es un esfuerzo que hizo Inteco para poder generar también un insumo donde ustedes puedan tener una lista de chequeo y sepan en qué nivel de implementación están al día de hoy con cada uno de esos requisitos que se les solicita a nivel de lineamientos sanitarios. Y la tercera herramienta también es un Excel que habla de la perspectiva evolutiva hacia la nueva normalidad y todos aquellos elementos para la adaptación de las empresas. ¿Dónde está esa herramienta? Esa herramienta está en la página del MEIC. Esa herramienta está sufriendo algunos cambios en este momento para que quede actualizada junto con la versión 2 de los 3 protocolos sectoriales y pronto va a estar disponible nuevamente con la versión más actualizada. Esta es la herramienta número 1 que les hablé, es la herramienta de decisión para la continuidad operativa. Voy a hablar muy rápido de esto porque ya me queda poco tiempo, pero los invito a que la repasen, a que la lean, a que la conozcan, los que nunca la han visto. Habla de 3 criterios principales que se integran en la herramienta. Número 1, todo lo relacionado con el recurso humano. Recordemos que es sumamente importante identificar a la población vulnerable. Número 2, identificar cuál es aquel personal crítico para la operación, quiénes son aquellos operadores especializados o expertos técnicos que si el día de mañana resultan positivos con la enfermedad, nos van a hacer falta y por lo tanto van a detener las operaciones, porque no hay nadie
ahí dentro de su organización que pueda hacer el mismo trabajo o que tenga ese conocimiento para poder sacar adelante la tarea. El entrenamiento, recordemos que a veces tenemos operarios entrenados solo en una operación o en una tarea. Tratemos de hacer entrenamientos cruzados con diferentes operaciones más, con diferentes tareas más que puedan aprender ellos para que puedan ser grupos backup o grupos de respaldo ante un eventual contagio o necesidad de sacar al personal a un aislamiento preventivo. Y el equipo de protección personal, sabemos que diferentes empresas ya utilizan equipo de protección personal per se como una herramienta más para su día a día. O sea, aquellas industrias médicas ya utilizan guantes, ya utilizan mascarilla, ya utilizan lentes de protección, ya utilizan kimono. Aquellas industrias alimenticias pues también utilizan su equipo de protección personal. Entonces, que tratemos de hacer una identificación bien exhaustiva para que sepamos qué equipo de protección personal podemos integrar adicional. Bueno, por acá, esto es un tema que se habló muy general en la versión 1 del protocolo sectorial de industria. Esto lo vamos a reforzar en la versión 2 para que ustedes sepan. Tenemos distintos equipos de protección que el Ministerio de Salud ha avalado. Evidentemente, podemos estar afrontando en algún momento un tema de escasez de equipos más especializados, que esos son los necesarios para el equipo de intervención o respuesta especializada de salud. Entonces les pedimos por favor recordar considerar los cubrebocas de tela, ¿verdad? Para uso comunitario, para uso en el momento en el que van de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, o bien para transitar en áreas comunes de las instalaciones. Tenemos el respirador puede ser el KN95, puede ser el FFP2, puede ser el N95. Recordemos que ellos entre sí son homólogos, lo que cambia es quién lo certifica. Número 3, podemos tener la opción de utilizar una mascarilla quirúrgica o una mascarilla de tela o cubrebocas junto con unos lentes de protección bien sellados, preferiblemente tipo Googles y finalmente tenemos las opciones de las caretas. Puede ser el uso de la careta sola o puede ser el uso de la careta con un cubrebocas o mascarilla. Eso va a depender, como bien saben todos los que trabajan en salud y seguridad, va a depender de mi análisis de riesgo y del tiempo de exposición y si logro cumplir o no con el distanciamiento físico. Por acá, continuando con la herramienta, tenemos el segundo criterio que habla de implementación de los protocolos. Tenemos 3 ítems principales, todo lo relacionado con los protocolos sanitarios de ingreso a las instalaciones, una encuesta, la toma de temperatura como básicos, el protocolo de limpieza, que sabemos que debemos de considerar los productos de limpieza más adecuados como el cloro, como las sales de amonio cuaternario, como el alcohol y evidentemente la reestructuración de las frecuencias de limpieza. Luego lo que es el protocolo de desinfección individual, recordarle a los empleados que se deben de lavar las manos o bien si no existe la posibilidad, utilizar el alcohol en gel. Sin embargo, tratemos de reforzar que el alcohol en gel es un método únicamente provisional, no podemos sustituir el lavado de manos. Y finalmente tenemos lo relacionado con las condiciones de trabajo en el último criterio, que nos cobija todos los ítems. Por favor, pueden silenciar sus micrófonos para que se pueda escuchar bien y que no tengamos interferencias, muy amables. En las condiciones de trabajo debemos de considerar estos
6 criterios. Número 1, la distancia de los puestos de trabajo, donde procuremos el distanciamiento físico mínimo de 1,80, las estrategias de aislamiento social, como el teletrabajo que les hablaba, o la restricción de uso de áreas comunes, la implementación o instalación de barreras físicas, la ventilación del lugar de trabajo, los turnos de trabajo que se puedan modificar o los ingresos escalonados. Aquí tengo una guía visual de la forma correcta en la que se deben de distribuir las líneas de trabajo. Recordemos que tener personas frente a frente no es una opción, eso es completamente incorrecto. Debemos de procurar mantener 2 metros o 1,80 m como mínimo para poder trabajar de una forma segura. Si debemos de tener puestos en donde es netamente necesario personas al frente, entonces tratar de hacerlo de una forma triangular, de manera tal que no coincida con la cara directamente del otro trabajador. Acá hay otro elemento correcto, que son los acrílicos o las barreras físicas que se puedan integrar en la línea de producción, y de igual manera separadores físicos donde se puedan mantener los espacios para pasar los productos o materias primas por debajo. Estos son otros elementos que se pueden considerar de barreras físicas, tanto en áreas de atención de clientes internos o proveedores, y en áreas de oficinas individuales o de igual manera para atención de compañeros a lo interno. Finalmente, esta es la categoría de riesgo que nos genera la herramienta. Podemos hablar que si tenemos un puntaje entre 19 y 28 puntos, vamos a tener un riesgo bajo de que se nos detenga la operación. Por lo tanto, podemos continuar perfectamente la operación siempre y cuando mantengamos en cumplimiento las condiciones ya indicadas anteriormente. Si tenemos entre 10 y 18 puntos, vamos a tener una categoría de riesgo medio. ¿Esto qué significa? Que para autorizar la continuidad operativa se deben de corregir cada uno de los aspectos con los que no estamos cumpliendo en un máximo de 24 horas. Y de 0 a 9 puntos ya estamos hablando de un riesgo bastante alto. Por lo tanto, debemos de detener las operaciones, hacer la limpieza profunda de las instalaciones, reforzar los controles administrativos y volver a evaluar para poder solicitar una posible reapertura de la operación. Esta es la segunda herramienta que tenemos. Es una herramienta que fue confeccionada por Inteco en conjunto con el Ministerio de Salud. Es la lista de comprobación que les hablaba de los protocolos sectoriales en cuanto al avance de implementación de directrices y lineamientos sanitarios. Por acá, esto no lo voy a explicar exhaustivamente. ¿Por qué? Porque integra mucho de lo que les acabo de explicar de la herramienta de continuidad del negocio. Y finalmente, esta es una matriz o una herramienta que hemos propuesto para poder dar seguimiento a toda aquella perspectiva evolutiva o adaptación a la nueva normalidad. Tenemos la explicación de la antigua normalidad, de cómo se hacían las cosas, de cuáles eran las condiciones que teníamos, luego las acciones que se deben de ir implementando, cómo llegamos a la nueva normalidad y cómo logramos la adaptación completa en cada una de las esferas de trabajo. Es una matriz bastante amplia, los invito a que la conozcan, inclusive estará subida en un Excel para que ustedes puedan bajarla e ir agregándole diferentes columnas con responsables, con tiempos, con cada uno de aquellos detalles que les sirvan a ustedes para poder guiarse y que les sirva para poder trabajar a lo interno de sus empresas.
Finalmente, quiero decirles que recuerden consultar únicamente fuentes oficiales. Hay mucha información alrededor, hay mucha información que se genera a diario que no es fidedigna y que lo único que hace es confundir a la gente y obstaculizarnos el trabajo. Por ejemplo, aquellos controles que se han ido implementando en las organizaciones, como el control de toma de temperatura, en donde hemos obtenido diferentes comentarios de personas que se niegan inclusive a la toma de temperatura porque dicen que el termómetro infrarrojo daña la retina o mata las neuronas. Por favor, tratemos de fundamentar bien una respuesta, de explicarle bien a los trabajadores y de quitarles ese temor y de decirles, estamos trabajando con diferentes fuentes médicas, diferentes fuentes en donde pueden estar tranquilos que el protocolo está debidamente sustentado y que no vamos a atentar con un factor más en su organismo. Entonces, para que de verdad se tomen ese tiempo, las personas ya están con niveles de ansiedad importantes, ya las personas están estresadas, ya las personas tienen temor. Entonces, recordemos que debemos de atacar esa parte. Hablarles con fuentes oficiales y hablarles bastante del manejo de los factores psicosociales y del manejo del estrés y la ansiedad. Ese sería mi aporte esta mañana. Gracias por la atención. Les dejo un espacio para preguntas o comentarios. Y por acá, en la parte inferior de esta diapositiva, está la dirección electrónica que nos habla de la dirección a la que ustedes pueden dirigir diferentes preguntas, comentarios, aportes, todo realmente es bienvenido. La misma es protocoloscovid19@make.go.cr. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rebeca, por toda esta amplia explicación. Tengo varias consultas y algunas sí son como más repetitivas que tal vez sí nos puedes ayudar. Una de estas es, ¿qué pasa cuando hay un caso positivo dentro de la organización? ¿Cuál sería, digamos, el proceso a seguir y la interacción, relación que tendría que tener la empresa con el Ministerio de Salud? Sí, bueno, esta es una pregunta que constantemente nos hacen, tanto en la guía de continuidad del negocio como en el protocolo sectorial. En los últimos puntos viene bien explicado para que ustedes puedan revisarlo. Sin embargo, les comento brevemente. En el momento en el que identificamos a una persona sospechosa, se llama al 1322, ¿verdad? Y se procede con el envío a el centro médico respectivo. Claro, primero hay que hacer la investigación, ¿verdad? Recordemos que necesitamos saber si la persona se contagió en el contexto laboral o en el contexto familiar, porque ahí va a variar evidentemente la línea de atención. Entonces, si la persona fue contagiada en el contexto familiar o en cualquier lugar que sea fuera del trabajo, quien le va a brindar atención va a ser la Caja Costarricense del Seguro Social. Si se logra evidenciar o si se logra dentro de la investigación dar con un nexo a lo interno de la organización o de la empresa, entonces quien atiende a esta persona es el Instituto Nacional de Seguros. En cualquiera de los dos casos, la persona debe de ser referida inmediatamente, debe de ir a recibir la atención y nosotros debemos a lo interno de la empresa demarcar las áreas o el lugar en el que esta persona estuvo trabajando y hacer una matriz de vinculación. ¿Qué significa eso? La matriz de vinculación es identificar todas aquellas personas con las que esta persona tuvo contacto en los últimos 14 días, se supone.
Esto es bastante difícil, entonces por lo menos se les pide que sean los últimos 7 días. ¿Para qué? Para poder empezar a informarle, a contactar a cada una de esas personas y que esas personas puedan preventivamente enviarse a aislamiento. ¿Ok? De ahí, ¿qué más hacemos? Además de barricar o de aislar el área, debemos de proceder con el procedimiento estricto de desinfección de las instalaciones. Ya no es la limpieza, ya no es la limpieza profunda como segundo elemento o segundo método de acción, ahora es una desinfección realmente exhaustiva, realmente que cumpla con todos los requerimientos que indica el Ministerio de Salud y que pueda ser certificable, ¿verdad? Solo empresas que puedan certificar ese tipo de procedimiento estarían brindando el servicio y además pueden emitir la declaración jurada firmada debidamente por el representante legal a la dirección que aparece en el documento de referencia que está en el MEIC. Entonces, están las direcciones tanto del área de salud como las direcciones electrónicas de cada una de las entidades correspondientes. No sé si aclaro la consulta o queda algo adicional. Tatiana, ¿estás en mute? Sí. Tatiana, ¿estás en mute? Ay, perdón. Voy de nuevo, disculpen. No se preocupe. No, lo que decía era que vamos a ir viendo las preguntas para ver qué tantas consultas respecto a casos positivos y eso todavía existe. Okay. La pregunta que tengo acá es si cada empresa debe realizar un protocolo escrito con base en los protocolos ya establecidos por las instituciones gubernamentales o queda a elección de cada empresa documentar sus procedimientos. Sí, correcto. Esa es una pregunta súper importante. Gracias por la persona que la hizo. Gracias a la persona. Sí, esto es una guía. El protocolo sectorial es una propuesta. Ustedes deben de tomar ese protocolo sectorial y hacer su protocolo y procedimiento interno. ¿Por qué? Porque lo que nosotros colocamos acá es un estándar general para que ustedes se guíen, pero ustedes sabrán, por ejemplo, cuál es el producto con el que van a hacer limpieza, cuál es el producto con el que van a hacer desinfección, o bien qué tipo de barreras físicas pueden instalar en la organización, o qué turnos de trabajo pueden modificar o adaptar, o si pueden o no enviar a las personas a teletrabajo. Entonces, evidentemente, ustedes deben de tener un procedimiento interno específico con cada una de esas acciones que estén implementando y que les sirva de evidencia además ante una eventual visita del Ministerio de Trabajo, de los inspectores del Ministerio de Salud, etcétera. Rebeca, me consultan si podrías proyectar nuevamente donde viene el correo electrónico para consultas, tal vez mantenerlo Claro, ahí. sí. Para que lo puedan anotar todos. Vamos a ver, dice, ¿cuáles son los organismos internacionales que usted menciona que debemos consultar cada 2 días y a partir de cuál temperatura debemos consultar? Ok. ¿Están viendo la diapositiva? Sí. Primero que nada. Sí, ok, perfecto. ¿Cuáles son los organismos internacionales? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ella lanza todos los días información valiosísima. Hay un documento con 10 pilares para implementar. Muy fácil de leer, muy fácil de transmitirle a los colaboradores. Los invito a que lo bajen y a que lo consulten, a que lo vean. La Organización Mundial de la Salud, esas dos son las principales. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo de España
son organizaciones que constantemente nos retroalimentan con información de diferentes países y que podemos utilizar como recurso. Y la segunda pregunta hablabas de la temperatura, que a partir de... ¿Cómo fue, perdón? Sí, que a partir de qué, digamos, qué medida de temperatura hay que hacer el reporte. Ok, la temperatura que se considera normal en el ser humano es desde los 36 grados hasta los 37.5. Ya mayor a eso deberíamos de estar reportándolo, ¿verdad? O por lo menos haciendo la investigación de por qué esa persona está con una temperatura mayor. ¿Qué sucede? Que a veces tenemos muchos factores ambientales a considerar, ¿verdad? Entonces, hay personas que llegan al trabajo caminando bajo el sol, hay personas que van en vehículos donde el aire acondicionado tal vez no funciona, o hay personas que andan con trajes especiales de trabajo que son bastante calientes. Entonces, tal vez tratemos de ahondar un poquito en eso, ¿verdad? Si tenemos a la gente haciendo fila para poder ingresar a las instalaciones y también han estado expuestos al sol, entonces traten de darles unos 5 minutos bajo la sombra, ¿verdad? De tiempo bajo la sombra para que se pueda regular un poco la temperatura y que se la puedan tomar nuevamente, si es que les está saliendo alterada. Ok, vamos a ver. Otra de las consultas que vienen por acá, que ya también me han hecho varias personas, es que han tenido casos de trabajadores que tal vez llegan enfermos o resfriados o sienten algún malestar, los mandan al seguro, pero en el seguro lo que les dicen es que vayan a aislarse, no los incapacitan, no les hacen la prueba, entonces que la empresa dice cuál sería el proceso a seguir o cómo llevar este trámite. Bueno, esto estuvo sucediendo hace unos días atrás porque había saturación ya del Ministerio de Salud, ¿verdad? Desde el viernes de la semana antepasada, el gobierno y el Ministerio de Salud en sí le dieron un permiso especial a la Caja Costarricense del Seguro Social para poder hacer las órdenes sanitarias. Entonces, los invito a que revisen esa información oficial también, en donde esto ayudaría a que este trámite sea más rápido. Evidentemente, por eso es que también les digo que es importante llamar al número 1322 para que si en el área en el que ustedes tienen la empresa o donde vive el colaborador se encuentran los servicios de salud bastante saturados, ellos pueden darles alguna medida o alguna solución alternativa. Este número que mencionas, ¿qué horario de atención tiene? 24/7. Ok. El 1322 es una línea que está ligada al sistema de emergencia 911, entonces deben de estar brindando atención 24/7. Gracias. Vamos a ver, otra de las consultas es, las empresas que prestan el servicio de desinfección, ¿dónde y cómo se certifican? ¿Es certificación o declaración curada? Tal vez si nos puedes extender un poco más el tema. Ok, vamos a ver, al día de hoy las empresas no están, digamos, en una lista oficial en la página del Ministerio de Salud. Para los que conocen esta metodología, sabemos que el Ministerio de Salud tiene en su página una lista oficial de los gestores, oficiales de residuos de todo tipo, por ejemplo, e inclusive entiendo que ya también publicó la lista oficial de los laboratorios a los que se pueden dirigir para hacerse las pruebas de COVID-19, pero todavía no se ha subido esa lista de las empresas autorizadas que hagan este tipo de procedimiento. Entonces, aquí lo más importante es que ustedes traten de pedirle a la empresa que estén contactando para llevar a cabo el procedimiento de desinfección en sus instalaciones, primero que nada, el permiso sanitario de funcionamiento que ellos tengan, en donde indique cuál es específicamente la actividad que tienen autorizada, y número 2, la ficha técnica y la descripción
del procedimiento que van a realizar. Y además la ficha técnica del producto que van a utilizar. Con eso, ustedes podrían adjuntarlo eventualmente a la declaración jurada. La declaración jurada que les estoy hablando es una declaración que está en la página del MEIC y que está en compañía del documento de la guía de continuidad del negocio. En algunos casos, cuando ya se ha hecho la visita de los inspectores del Ministerio de Salud para investigar el caso que dio positivo en sus empresas, ellos inmediatamente validan si se hizo el procedimiento de desinfección certificado. Entonces a ellos también se les remite la constancia o el certificado que les haya brindado la empresa respectiva. ¿El protocolo interno de cada empresa debe ser revisado por el Ministerio de Salud? No, en este momento no podríamos hacer eso. Las instituciones del gobierno no tendrían la capacidad para poder revisar la cantidad de protocolos que pueden generar las empresas. Eso queda tal cual. Se revisan los planes de gestión, por ejemplo, el plan de emergencias. En el momento en el que se hace la visita a las instalaciones es cuando se les estaría solicitando, o bien en el momento en el que se hace la investigación de un posible caso positivo o de casos sospechosos. Vamos a ver, dice, ¿qué procesos o protocolos hay para la certificación del personal y el equipo de trabajo basado en las competencias, habilidades y destrezas? No solo hay que certificar los procesos e instalaciones, también es fundamental contar con personal altamente capacitado y formado. Sí, por eso es que tenemos ese decreto ejecutivo en donde se le da principal, tal vez responsabilidad a las oficinas de salud ocupacional y a los consultorios médicos de empresa y además a las comisiones de salud ocupacional. Sabemos que en muchos casos las comisiones de salud ocupacional no están integradas precisamente por profesionales en salud, pero para eso también debemos de utilizar esas sesiones que se supone que se hacen mensualmente en las reuniones de las comisiones de salud ocupacional para que se esté entrenando o capacitando a ese equipo de trabajo. Gracias. Vamos a ir revisando porque muchas de las preguntas son repetitivas y ya le diste respuesta. Sí, perdón, Tatiana, para ampliarles tal vez un poquito el tema de los profesionales, yo sí les recomiendo que a la hora de comprar equipo de protección personal tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan de un criterio experto, ¿verdad? Ya sea el profesional de salud ocupacional o el asesor técnico que tenga la empresa que les vaya a vender ese equipo de protección personal. Recuerden pedir ficha técnica, recuerden pedir certificación de ese equipo. ¿Por qué les digo esto o les insisto en este tema? Porque hay mucho equipo que ha llegado al país que es falsificado o que es de una calidad muy inferior al estándar que se requiere, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan estar tranquilos y puedan invertir en un equipo adecuado, traten de pedir esos documentos. Si se desea tomar iniciativa propia para realizar tamizajes a los colaboradores, ¿existe algún precio especial para el servicio? No sabría decirles, eso tendrían que validarlo o consultarlo con los laboratorios clínicos. No hay ninguna restricción, ¿verdad?, de que hagan eso. De hecho, hay varias empresas transnacionales que ya lo están haciendo. Entonces, sí pueden ustedes consultar directamente a los laboratorios clínicos o a los hospitales que lo están ofreciendo para ver si les hacen precios especiales o paquetes. Una de las consultas que también veo que aquí viene repetitivo es igual, cuando hay un caso sospechoso o positivo. Parte de las preguntas es, ¿el ministerio llega a cerrar la empresa? O si el ministerio en qué momento da el visto bueno para la reapertura de la empresa. El ministerio no llega a cerrar la empresa porque no tiene en este momento tal vez la cantidad
necesaria de inspectores, ¿verdad? Para llegar inmediatamente. En el momento en el que se notifica la situación, pues van a pasar varias horas o pueden pasar un día para que lleguen. Entonces ustedes no deben de esperarse para hacer el cerramiento o barricar el área o clausurar el área en el que esta persona estuvo trabajando, ¿verdad? Y para lo que es la reapertura, se está manejando ahora bajo dos modelos. Uno, sí, depende del lugar, el inspector del Ministerio de Salud llega y valida el proceso que se hizo, tanto de desinfección como de investigación, como de atención de la persona y de el protocolo de aislamiento de las personas con las que tuvo contacto recientemente. O bien, en algunos casos, lo que se hace es que se envía la declaración jurada que les mencionaba junto con el sustento de todas estas acciones que ustedes ejecutaron. Perfecto. Tal vez ya como para ir cerrando, de las últimas preguntas que tengo acá es que si es válido para las empresas privadas, si hay un caso positivo en la empresa, establecer la matriz de vinculación y hacer un testeo proactivo de esta matriz, o si por el contrario, digamos que ellos lo podrían hacer solos, o si por el contrario es necesario esperar al Ministerio de Salud. No, ellos lo pueden hacer solos. Entre más rápido actuemos es mejor. Claro. Ok. Se puede hacer lo más rápido posible. Eso sí, si la persona da positivo, hay que enviar toda la documentación a las áreas de salud correspondientes y de todos modos los laboratorios clínicos tienen una responsabilidad y una obligación de estar haciendo este reporte epidemiológico constantemente durante el día. Entonces, no es que la trazabilidad se va a perder. Listo, creo que abarcamos la mayoría de las preguntas. Rebeca, muchas eran muy similares, muy repetitivas, entonces esperamos que les haya quedado súper claro. Independientemente, ahí tienen el correo también para hacer consultas. De igual forma, ahí les estaba poniendo un link donde pueden revisar y bajar el protocolo para que lo puedan revisar. Es importante que lo revisen, que los lean, que si tienen alguna duda nos pueden contactar también a nosotros como Cámara de Industrias para asesorarlos, para ayudarlos. Igual pueden escribir a ese correo que ustedes ven ahí. No sé si hay algo adicional, Rebeca, para cerrar. De mi parte, agradecerles la atención brindada e instarlos a que no bajemos la guardia. De verdad, es importante mantener las buenas prácticas y todo lo relacionado con la información hacia la población trabajadora. Recordarles que no es solo mantener esto a nivel del contexto de trabajo, sino que en sus casas también es necesario que mantengamos cada una de estas medidas implementadas o practicadas al pie de la letra. Cada día los casos son, pues, en mayores, ¿verdad? Vamos en aumento. Entonces, sabemos que los centros de trabajo han hecho un excelente trabajo al día de hoy de forma proactiva, de forma de mitigación de la situación y que ojalá se mantengan de esta manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Rebeca, muchísimas gracias al Ministerio de Economía, Industria y Comercio por la apertura, a la señora ministra Victoria Hernández por estar participando con nosotros desde la mañana, al igual que al señor Enrique Eglo, presidente de la Cámara de Industrias. Recuerden que para nosotros es de vital importancia que ustedes, empresarios, conozcan en detalle estos protocolos, que todas las dudas que tengan, por favor, que nos escriban. Ahí les estaba poniendo el correo, igual les estaba poniendo el link para que puedan revisar. Esta charla la grabamos, entonces la vamos a estar replicando en nuestras redes sociales para que ustedes estén atentos y la puedan volver a repasar de ser necesario. Y en serio, estamos para servirles, para orientarlos, que es lo más importante. Siempre van a haber muchas dudas. Hay casos muy particulares que les pasan a diferentes empresas. A veces las consultas son como muy específicas de mi negocio y la idea es que, bueno, en esta charla fuera general, pero por eso están los correos que les indiqué y los que estaba proyectando ahora Rebeca, porque cuando son casos ya muy específicos que les pasó a sus empresas o a su negocio en particular, sí hay que ver cada caso por separado.
Entonces, recuerden que estamos para servirles y muchísimas gracias por haber participado con nosotros esta mañana. Estamos al tanto de nuevas indicaciones, de nuevos lineamientos para estárselos comunicando a ustedes. Así que estén atentos a nuestras redes sociales. Que tengan una bonita tarde.